Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias). Buenos días, don Daniel Ortega el Bueno. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Muy bien. Pues vamos con las noticias de las 7:30, comenzando con ese registro en la sede de Ferraz que tiene muchas aristas. Agentes de la UCO de la Guardia Civil accedieron ayer a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La operación se enmarca en una investigación sobre una supuesta red de financiación irregular y posibles intentos de interferir en procedimientos judiciales vinculados al entorno socialista. La causa, conocida como Caso Leire, analiza presuntas irregularidades relacionadas con pagos opacos, facturas falsas y adjudicaciones conectadas con empresas públicas. Los agentes también practicaron registros en viviendas y oficinas ligadas a varios investigados, entre ellos el exdirigente socialista Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolcet. Desde el PSOE aseguran que colaborarán con la investigación judicial, mientras los partidos de la oposición reclamaron explicaciones al Ejecutivo por el avance de la causa. Bueno, el auto de Pedraz, pues es, como ya he comentado antes, demoledor, y describe, a través de las imputaciones formales que realiza, pues toda una operativa bastante mafiosa. El auto imputa a Santos Cerdán la coordinación de las actividades, le imputa ser el líder de la trama de las cloacas, le imputa ser quien dirigía todo el asunto. Santos Cerdán, recordemos, secretario de organización del Partido Socialista. Era el secretario de organización del Partido Socialista el que dirigía toda la operación, el que la lideraba. No estamos hablando de la fontanera del PSOE, Leire Díez, no. Esa era la ejecutora, la que se encargaba del trabajo sucio, de reunirse con unos, reunirse con otros. Quien dirigía era Santos Cerdán. Imputa también el auto del juez Pedraz a la actual gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, imputada como cómplice en todas las actividades de la trama, intento de soborno, cohecho, y también por falsedad documental. Ella era la que emitía las facturas falsas con las que se cubrían los pagos que financiaban la trama. Santos Cerdán dirigía, la gerente del secretario de organización del PSOE. La gerente del PSOE pagaba y tapaba el rastro de los pagos. ¿Y quién recibía los pagos? Pues los pagos los recibía Leire Díez. En algunos casos directamente, en otros casos pues a través de la consultora de Gaspar Zarrías, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, también imputado por el juez Pedraz. También se imputa al empresario Javier Pérez Dolcet, que era el que acompañaba a Leire Díez en esas reuniones con distinta gente en las que intentaban recabar información sucia sobre la UCO, sobre la Fiscalía Anticorrupción. El juez Pedraz les atribuye a esta trama organizada pues toda una serie de acciones que básicamente consistían en intentar comprar, amenazar, desactivar, sobornar, recompensar, lo que hubiera que hacer para poder parar todos los casos que afectaban al PSOE. ¿Y cómo pararlos? Pues desacreditando a las dos entidades en las que descansaban la mayoría de esos casos. Por un lado la UCO, la unidad de la Guardia Civil encargada de investigar todas las guarrerías del Partido Socialista, y por otro lado la Fiscalía Anticorrupción. Ya saben ustedes que la operación de Zapatero, del caso Zapatero, la lleva la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económico-Financiera de la Policía, no de la Guardia Civil.
Esta operación de Leire Díez, más el caso Ábalos, más otros casos que afectan al PSOE, incluido el de financiación ilegal, los lleva la UCO. ¿Pero qué tienen en común los casos que lleva la UCO y el caso Zapatero que lleva la UDEF? Pues tienen en común a la Fiscalía Anticorrupción. En ambos casos es la Fiscalía Anticorrupción la que utiliza los servicios de bien Guardia Civil, bien Policía, para investigar las distintas causas. Una de las cosas más siniestras que hemos conocido en los últimos días es todo lo relativo a la protección de las investigaciones. La juez que llevaba el caso Plus Ultra antes de inhibirse y mandarlo a la Audiencia Nacional tuvo que dar instrucciones expresas para que los funcionarios policiales de la UDEF ocultaran lo que hacían a sus superiores, para evitar filtraciones, para evitar represalias contra los agentes, para evitar cortocircuitos raros, que en un estado moderno occidental los jueces tengan que protegerse frente a los mandos policiales colocados por el poder político, indica que vamos camino de un país bananero. Cuando los jueces tienen que andarse con ese tipo de precauciones es porque los mandos políticos en Guardia Civil y en Policía pues no están al servicio de la justicia, ni tampoco para proteger a sus hombres, están para servir al poder político. Y de hecho, ayer vimos otro ejemplo particularmente escandaloso de esa separación entre lo que es la Guardia Civil que se encarga de investigar y sus mandos políticos que se encargan de tratar de torpedear las investigaciones contra el Partido Socialista. Ayer se produjo algo que supongo se habrá producido en algún otro punto del globo, dentro del hemisferio occidental, me refiero, dentro de los países democráticos modernos en Occidente. Supongo que se habrá producido alguna vez, pero yo no lo recuerdo, yo no soy consciente. Yo no soy consciente de ninguna operación donde las fuerzas policiales entren a hacer un registro en la propia sede de la policía. Ayer pasó. La Guardia Civil entró a hacer un registro en la Dirección General de la Guardia Civil. Escuchen. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sostiene en un auto que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, abrió investigaciones internas contra agentes de la UCO presuntamente influenciada por la trama de las cloacas investigada en la causa. El magistrado atribuye a los imputados la apertura de 2 informaciones reservadas después de que la prensa publicara mensajes del exministro José Luis Ábalos. Según el auto, la trama habría intentado desacreditar agentes que investigaban casos sensibles para el PSOE mediante filtraciones y presiones internas. Pedraz sospecha que esas actuaciones buscaban generar dudas dentro de la propia Guardia Civil sobre el trabajo de la UCO y amedrentar a los investigadores. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que las investigaciones internas terminaron sin expedientes disciplinarios. Mientras tanto, la UCO continúa recabando documentación dentro de la investigación que dirige Pedraz sobre la presunta red vinculada a las llamadas cloacas del PSOE. Bueno, Leire Díez se reunió con la directora general de la Guardia Civil, igual que se reunió con imputados en distintas causas, con testigos, con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con fiscales o exfiscales. Una de las personas a las que visitó fue la directora general de la Guardia Civil, y ayer veíamos a la Guardia Civil entrar en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre los que podríamos calificar como intentos de amedrentamiento a la Guardia Civil por parte de la Guardia Civil. Los mandos políticos abriendo expedientes a guardias civiles, pues simplemente para tratar de meter presión para ver si paraban las investigaciones contra el PSOE. Eso es lo que sospecha Pedraz, y por eso manda a la Guardia Civil, a la Dirección General de la Guardia Civil, para recabar la información de esos expedientes que se abrieron, sospecha el juez, como intento de amedrentamiento, y para ver quién dio orden de abrir esos expedientes. Por eso decía antes que
lo de ayer es un principio. El caso de Leire Díez lleva ya rodando por los medios mucho tiempo, pero lo de ayer pone sobre la mesa toda una serie de cosas que, una vez analizada la documentación y una vez interrogados los testigos, van a dar lugar a muchas otras actuaciones y muchas otras imputaciones. En el auto del juez Pedraz se menciona a mucha gente, se menciona a abogados del Partido Socialista, se menciona a periodistas que participaron en los intentos de compra de testigos, por ejemplo. Se menciona esos intentos de amedrentamiento por parte de alguien en las altas esferas de la Guardia Civil. Con lo cual podemos esperar para, no sé si los próximos días, las próximas semanas o los próximos meses, que va a haber muchos más imputados. Y algunos por cosas tan graves como intentar desactivar a quienes desde las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban investigando la brutal corrupción de este Partido Socialista. Lo dicho, yo no recuerdo ningún otro caso en el mundo, posiblemente lo haya habido, pero yo no he llegado a ver los titulares correspondientes. Yo no recuerdo ningún otro caso en el mundo donde un cuerpo policial registre la propia sede central de ese cuerpo policial en busca de comportamientos mafiosos. Bueno, hemos llegado a un punto donde no sé si se han dado ustedes cuenta de que hoy empieza el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Y ese juicio de hoy pues va a pasar prácticamente desapercibido. Estamos hablando de un juicio contra el hermano del presidente del gobierno en ejercicio. Un juicio por corrupción. Un juicio por empotrarse allí en la Diputación de Badajoz a cobrar dinero, por rascarse el nardo, y simplemente por ser hermano del presidente de gobierno. Eso es gravísimo, y en cualquier sitio del mundo habría motivado la salida del gobierno del hermano del hermanísimo. Y aquí hoy pasará desapercibido, tapado por escándalos infinitamente mayores. Tiene narices el asunto. Se va a enjuiciar hoy al presidente, al hermano del presidente del gobierno, y todo el mundo va a estar mirando para otro lado, viendo cómo la policía registra la sede de Ferraz, cómo a Zapatero le encuentran una joyería encima. ¿Hasta qué punto estamos hasta el cuello de basura que lo del hermanísimo sea hoy una noticia menor? Pero bueno, vamos a intentar que no se olvide. Comentémosla. Hoy comienza en Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación y tráfico de influencias, lo que complica aún más el calendario judicial. La juez Beatriz Viedma determinará si la Diputación de Badajoz creó una plaza a medida para el hermano de Pedro Sánchez por su relación familiar con el presidente del gobierno. David Azagra, que es como se le conoce artísticamente, se sentará en el banquillo junto al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otros 9 acusados. El proceso judicial también mantiene abierta la incógnita sobre la llamada X del caso, es decir, si existió una influencia superior dentro del PSOE para facilitar la contratación, lo que apunta directamente al presidente del gobierno. La jueza considera que varios correos y decisiones administrativas muestran una posible intervención política coordinada, aunque la investigación no ha señalado formalmente a Pedro Sánchez. Bueno, pues así estamos. Entre el de la danza de las chirimoyas y el expresidente de gobierno con las gilijoyas, pues España es un continuo escándalo. Lo del hermanísimo es verdad que en comparación con otras cosas, pues es casi menor. ¿De qué hablamos, hombre?
Hablamos de que el hermanísimo logra que le creen a medida para él un puesto en la Diputación de Badajoz de coordinador de conservatorios que no existía. Y hablamos de que le dieron a dedazo el puesto a él. Claro, lo habían creado para él. Y todo el mundo sabía que lo habían creado para él y sabía que se lo iban a dar a él. Y hablamos de que luego él, pues en fin, ni siquiera sabía dónde estaba la oficina, donde se supone que tenía que trabajar. Y hablamos de que, pues en fin, nunca hizo nada para merecer aquello que cobraba. E incluso los informes mensuales de seguimiento, pues los redactó todos a prisa y corriendo con el mismo boli después de estallar el caso. O sea, ni hacía un informe al mes. ¡Qué tío! Pero hablamos de ¿qué cuantía económica? Pues una cuantía muy pequeñita comparada con lo que estamos viendo en el resto de casos, ¿verdad? Es un delito grave desde el punto de vista democrático, eso de que se coloque al hermano inútil del presidente de gobierno en un puesto a medida por ser el hermano inútil del presidente de gobierno. Pues eso es, vamos, destruye las esencias democráticas, porque lanza el mensaje de que aquí el que tiene padrino se bautiza y todo lo demás da igual. Y que si eres el hermano del presidente de gobierno, pues ya está, la vida es resuelta por ser el hermano. Y que si eres presidente de gobierno, pues puedes colocar a quien quieras donde te dé la gana. Eso es letal en una democracia. Pero resulta que es un caso menor comparado con los otros. Y lo gracioso es que si se va a sentar el hermano de Pedro Sánchez hoy para ser enjuiciado, es gracias a Sánchez. Porque precisamente por ser un caso menor, ¿cuántos enchufes hay en la administración española? ¡Puh! Son legión. Si Sánchez hubiera dimitido en su momento cuando salta el primer escándalo, el de su mujer, ¿estaríamos a estas alturas enjuiciando al hermano de Pedro Sánchez? Pues muy posiblemente no. Muy posiblemente no, porque vivimos en un país que tiene un sistema penal que exige que haya quien acuse, para empezar. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, pues ha tenido que intervenir la fiscalía, en realidad pues más para defender al hermano que otra cosa, y han tenido que intervenir acusaciones populares para sentar al chaval en el banquillo. Si Pedro Sánchez hubiera dimitido en su día, ¿esas acusaciones populares habrían puesto esfuerzo en eso? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Pues si hubiera ya dimitido Sánchez, ¿para qué continuar en ese tema, habiendo tantos otros que se pueden perseguir? Con lo cual, si hoy se enjuicia al hermano de Pedro Sánchez, es gracias a que Pedro Sánchez decidió saltarse la norma no escrita en los países democráticos que dice que si te pillan en un caso de corrupción, o si al menos hay apariencia de que estás pringao, pues te tienes que ir a tu casa, tengas mayoría parlamentaria o no la tengas, simplemente por respeto a los ciudadanos. Te vas a tu casa, aclaras el asunto si es que se puede aclarar, y una vez que quedas libre de cualquier tipo de sospecha, si es que quedas libre, vuelves a la política. No te puedes encastillar en un puesto público cuando te han pillado con el carrito del helado. Bueno, pues Sánchez decidió saltarse eso. Y gracias a que decidió saltarse eso, pues hoy su hermano se enfrenta a un tribunal. Así que ya sabe don David Azagra a quien le tiene que agradecer el mal rato que pasará a partir de hoy. A su hermano. Bueno, mientras tanto, pues los más desconcertados son, lógicamente, los socialistas. Desconcertados, pues, no por la corrupción. Hombre, hablamos del Partido Socialista. Partido Socialista y corrupción, pues son casi dos palabras, dos términos sinónimos. No, están desconcertados porque están viendo
que se quedan sin trabajo, todos ellos. Y continúan sumándose voces a esa especie de conato de motín de los alcaldes andaluces contra Pedro Sánchez. Escuchen. Crece el malestar entre los alcaldes socialistas, andaluces, por el desgaste político de Pedro Sánchez y la posibilidad de que las elecciones municipales coincidan con las generales en 2027. Varios regidores temen que la situación del gobierno y las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE terminen perjudicando sus resultados locales. El alcalde de Vejer, Antonio González, se ha mostrado contrario a un superdomingo electoral y ha defendido incluso un adelanto de las generales para evitar que el debate nacional arrastre a los ayuntamientos. En la misma línea, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha advertido de la dificultad de mezclar los intereses municipales con la política nacional. También el alcalde de Rota, Javier Ruiz, apuesta por centrar futuras campañas en la gestión local, mientras que Julio Millán, alcalde de Jaén, ha respaldado abrir el debate sobre un adelanto electoral. En el PSOE andaluz crece así el temor a que el desgaste de Sánchez penalice a sus alcaldes en las urnas. ¿Ustedes jugaban hace años aquello de ¿Dónde está Wally? Esas preciosas viñetas con 200.000 personajes y había que localizar cuál de ellos era Wally. Era divertido, ¿verdad? Porque a veces resultaba complicado localizar al bueno de Wally entre tantos animalitos y señores y elementos decorativos. Y bueno, pues te lo pasabas bien buscando. ¿Alguien sabe dónde está Marisú Montero? ¿Alguien ha oído hablar de ella? Pues estoy preocupado, sinceramente. Estoy por irme al cuartel de la Guardia Civil a presentar una denuncia por desaparición. Desde el día de las elecciones, donde la pegaron un baño, no se ha vuelto a saber nada de Marisú Montero. Y está creciendo una revuelta entre los alcaldes socialistas de Andalucía, incluido el alcalde de la única capital de provincia andaluza que controla el PSOE, que es Jaén, diciendo que, oye, que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Ha habido rumores de que Sánchez estaba estudiando la posibilidad de adelantar las generales para hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas. Yo no me creo el rumor. Más que nada porque en realidad Sánchez estaría muy satisfecho de que se quedaran sin trabajo todos los alcaldes socialistas en todas partes de España, para quedar él como única fuente de poder, por tanto de dinero, por tanto de colocaciones, para el socialismo patrio. Si perdieran sus puestos todos los alcaldes y presidentes de comunidad autónoma del Partido Socialista, Sánchez se dirigiría a sus bases y diría: veis, la derecha viene a por nosotros, solo tenemos ya la Moncloa, hay que defenderla con uñas y dientes, porque todavía sí que no vais a tener ninguna posibilidad de colocaros si perdemos también la Moncloa. Yo creo que Sánchez estaría encantadísimo, así que no doy ninguna credibilidad al rumor de que Sánchez estaba intentando hacer coincidir municipales y autonómicas con las generales. Pero claro, el malestar de los alcaldes andaluces va mucho más allá, porque el problema no es tanto si coinciden las elecciones o no coinciden, sino que las elecciones generales sean o al mismo tiempo o después de las municipales y autonómicas, porque si eso es así, efectivamente van a perder todo su trabajo en ayuntamientos y en comunidades autónomas actualmente gobernadas por el Partido Socialista. ¿Qué es lo que necesitan los alcaldes socialistas andaluces? Pues necesitan que las elecciones generales se celebren antes, que quien se lleve la patada en el culo sea Sánchez, no llevarse ellos la patada en el culo que los españoles le quieren dar a Sánchez. Sánchez pretende que los españoles le den la patada en el culo de los alcaldes socialistas, y los alcaldes socialistas dicen: no, que yo quiero conservar mi trabajo aquí. Así que están empezando a hablar: oye, habría que adelantar elecciones generales. Bueno, la cosa irá a más, pero decía que se mezclan temas, porque por un lado está esa inquietud que no es solo exclusiva de Andalucía. En todas partes de España los
socialistas que tienen un cargo de alcalde o de presidente de una comunidad autónoma están viendo el mismo problema y están pensando en que prefieren que Sánchez se estrelle antes de tener que ir ellos a las elecciones municipales y autonómicas en la primavera del año que viene. Pero en el caso de Andalucía, y es por lo que está allí visualizándose más el malestar, se mezcla una segunda cosa que es, pues eso, que les lanzaron en paracaídas a Marisú Montero. Marisú Montero ha hecho el ridículo en Andalucía y ahora pues resulta que tenían ya poco poder, poca presencia en el Parlamento y ahora tienen todavía menos. Marisú Montero ha sacado peores resultados que Juan Espadas. Y encima, pues parece que solo hay una posibilidad de gobierno, que es PP Vox, y Vox va a entrar con la motosierra. Con lo cual, pues resulta que va a empezar muchos socialistas que Juanma Moreno ha mantenido ahí chupando de la teta pública, pues a lo mejor se tienen que empezar a buscar los garbanzos. Y oiga, ya pues la situación es desesperada, porque si pierden las mamandurrias que dependían de esa junta de Juanma Moreno, que no ha querido cortar mamandurrias anteriores, si pierden las alcaldías, si pierden las diputaciones, ojo a las diputaciones, si pierden las autonomías, ¿de qué va a comer toda esta gente que no sabe hacer la O con un canuto? Estoy generalizando. Hay socialistas que saben perfectamente hacer la O con un canuto. Pero oiga, hay una marea de gente ahí que ha hecho del Partido Socialista un modo de vida y que no saben hacer la O con un canuto, pues que ven que se les acaba el chollo. Y oiga, tener que ponerse a trabajar con, yo qué sé, 50 tacos después de haber estado chupando de la teta toda tu vida, pues es duro, les comprendo, sí. Ahora, más duro es tener que trabajar de sol a sol poniendo ladrillos para pagar impuestos para que vivan todos estos golfos de la teta pública. ¿Qué quieren que les diga, queridos? Hablando de hacer la O con un canuto, ayer siempre me entran en las redes muchísimos troles socialistas a insultar o a contestar a cosas que pongo. Ayer me entró uno que la verdad es que me reí yo solo en casa, porque para contestar a un mensaje que yo ponía sobre la corrupción socialista me dice: Aznar es el que está implicado en el caso Einstein. Estuve por contestarle: eso de que Aznar está implicado en el caso Einstein debe de ser relativo, ¿verdad? En fin, ya ni los troles saben hacer la O con un canuto. Fíjense ustedes, ¿a quién encargó el Partido Socialista la operación de las cloacas? A Santos Cerdán, que no es Einstein, y a Leire Díez la ejecución. Leire Díez. En fin. Teníamos una noticia que la verdad es que es graciosa. La comento brevemente, aunque nos vayamos de hora. No sé si va a poner don Julio López la foto, ¿no?, del indultado. Pues luego la ponemos en nuestras redes de Radio Libertad, porque es que en Bangladesh hay un búfalo que ves la foto y dices: leches, pero si es Donald Trump, porque tiene una cara que en cierto modo recuerda, y un mechón de pelo así amarillo, el búfalo, que parece tal cual Donald Trump. Y entonces le iban a sacrificar en la fiesta esta musulmana que hay ahora, que no sé cómo se llama, tiene un nombre musulmán raro. Y entonces salió la foto y el vídeo del búfalo Donald Trump, al que llamaron Donald Trump, y se hizo viral en todo Bangladesh, en Pakistán, India y todo el mundo. Y entonces el gobierno de Bangladesh ha decidido indultar a Donald Trump y no será sacrificado el búfalo en la fiesta musulmana que se va a celebrar ahora. Bueno, era una chorrada,
pero me hizo gracia. Pondremos la foto del búfalo Donald Trump luego en nuestra cuenta de Radio Libertad. Vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que conforman la portada de la Gaceta. A esta hora, lógicamente, sigue siendo noticia todo el caso PSOE. Santiago Abascal, ante la nueva entrada de la UCO en la sede del Partido Socialista, dice que hay que detener y juzgar a la mafia de Sánchez y de Zapatero. Hay que recuperar una España decente. Ha dicho, es una información que firma nuestro compañero Agustín Benito y que ya pueden leer en gaceta.es. Además de este asunto del que vamos a seguir muy pendientes este jueves, toda su evolución, vamos a contarles otras noticias que conforman también la portada de gaceta.es. Un instituto público de Cataluña adapta su jornada escolar a la fiesta islámica del Cordero y permite no asistir a clase ni hacer exámenes por el Eid al-Adha. Es una noticia de Rebeca Crespo. Unaicano nos cuenta que el abogado de Corina Machado, arrestado por el régimen venezolano, señala a Zapatero. Era conocido que comercializaba con oro de minas, ha dicho. Y en el apartado internacional, dos noticias que nos llaman la atención. El 40% de los niños nacidos en Inglaterra y Gales tienen al menos un progenitor extranjero, mientras la natalidad cae a mínimos desde hace 50 años, desde el año 1976. Y en China comienza a exportar al Pacífico su estado policial, huellas, vigilancia vecinal y control social en las Islas Salomón. Como siempre, les vamos a recomendar la lectura de nuestros columnistas, los opinadores de este jueves, y también el visionado de la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue. Hoy, con Marruecos como protagonista. Es el segundo destino de las remesas enviadas desde España. Si quieren saber el punto de vista de nuestro genial Orue, ya saben, gaceta.es. Es todo. Les mandamos un cordial saludo desde la redacción de la Gaceta y que tengan un muy feliz jueves. Gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.